segundo, ya regreso. Gerardo sigue respirando. Pero no te preocupes. Tal vez ya no será necesario rematarlo. Preparando, suertuda. Es muy probable que te conviertas en la primera dama de este país. Las cosas se están moviendo para que Felipe tome el lugar de Gerardo como candidato. ¿Ah, chicos? Igual te vas a casar con el padre de tu hijo, entonces... ¿Qué? Mi esposa Josefina me ha insistido mucho en que le demos otra oportunidad. ¿Por qué le interesa tanto mantenerlo cerca? ¿Qué haces, mujer? ¿Me estás robando? Sí. ¡Madre! Vicente intentó asesinarme. Y la próxima vez no quiero tener mucha suerte, la verdad. Todo lo que tienes me lo debes a mí. Se terminó, Josefina. Vi que estabas llorando sobre la tumba de Alejandro Gaitán. ¿Eres tú la mujer que tuvo una historia de amor con él? Sí, yo soy esa joven. ¿Ya encontraron a mi esposa? Encuéntrala y tráemela. No sé, nosotros podemos escaparnos juntos. Con el niño no. Dijiste que era el momento de contarme tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Yo soy Alejandro Gaitán. Soy el hombre al que culparon de la muerte de los Aguilar. Mi hijo es uno de los posibles candidatos para sustituir a Gerardo. No, bueno, de ser así, cuenta con mi apoyo. Y no te metas conmigo porque te desaparezco. A mí me respetas. Me pagas lo que me debes. Y entre más pronto, mejor. Mi mamá me confesó que tuvo un romance con Alejandro. ¿Ella realmente correspondió a ese amor? Sí. Gerardo. Gerardo. ¿Enfermera? Sí. Doctora, enfermera. ¿Alguien, por favor? Enfermera. No sé qué está pasando. El paciente no tiene pulso. Espera afuera, por favor. Pero... afuera, afuera, afuera. ¡Doctor! ¡Aprisa, doctor! Tenemos que operarle de urgencia. ¡Prepárenlo para la cirugía! ¡El baumanómetro! La amiga, todo va a estar bien. Tiene que estar bien. Doctor, ¿qué le pasó a Gerardo? Una hemorragia interna le causó el shock. Logramos estabilizarlo, pero por el momento no puede recibir ninguna visita. Pero está fuera de peligro. ¿Va a estar bien? En el paro cardíaco, la sangre dejó de llegar al cerebro, por lo que si el señor Villarreal logra sobrevivir, no sabemos en qué condiciones pueda quedar. Esta noche necesito que hagan un trabajo muy especial. Va a requerir de toda su destreza. Fíjense bien. Van a ir al despacho de Vicente en su hotel y van a sacar todo el dinero que encuentren en la caja fuerte. ¿A poco crees que está tan estúpido de tener ahí todo su dinero guardado? Estoy seguro que un delincuente como él, que recibe dinero sucio, no lo va a tener guardado en un banco. Estoy seguro que hay mucho y lo tiene ahí. Pero, si ahí tiene guardado todo su dinero, pues seguramente está lleno de vigilancia, ¿no? Correcto, pero hoy, tanto Vicente como sus empleados van a estar distraídos porque es la gran rifa. Oiga, ¿y usted como para qué quiere su dinero? Ese dinero lo vamos a recuperar y lo vamos a devolver a toda la gente que Vicente ha robado. ¿Les parece? Así que vamos a dejar a Vicente sin lo único que realmente le importa, el dinero. ¿Qué te dijo el médico? Vete a tu cuarto, corazón. Te veo al ratito, ¿sí? Tienen mucha prisa por saber si Gerardo sigue vivo, ¿no? Pues preocupa su salud, Mariana. No tienes por qué hablarnos en ese tono tan grosero. Ay, por favor, Josefina. A ustedes lo único que les importa es seguir con sus planes. Lástima que no tengas lo que se necesita para llenar los zapatos de Gerardo, Felipe. Eso ya lo veremos. Oye, discúlpame, pero no lo agarres contra nosotros. Si Felipe ha tenido que salir a dar la cara frente a la gente, es porque así se lo ordenaron desde la presidencia. No porque no nos duela lo que está sucediendo. Tú sabes que Gerardo y yo siempre hemos sido muy buenos amigos. Sí. Y también sé
que te exigió aclarar el tema de mi parte en el negocio de la licorera, por la falsificación de la firma del testamento de mi padre. Ey, a mi madre no le esté señalando con esas cosas, ¿eh? Pero sí, yo ya le expliqué a Gerardo que tiene que haber una equivocación con ese tema. Si el documento es falso, fuimos engañados todos, Mariana. Yo acepté colaborar con él, por supuesto. No es necesario que sigamos distanciadas, mucho menos tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo. He tratado de comunicarme al hospital, pero me dicen que solamente están autorizados para darte a ti los informes de Gerardo. Claramente. Gerardo sufrió un paro cardíaco después de la operación. Dejó de llegarle sangre al cerebro. Es probable que haya daño cerebral y tenga secuelas permanentes. ¿Daño cerebral? ¿Cómo pasó con el padre de Gerardo? Creo que ya sé quién es el esposo de Carmen. ¿En serio? Sí, se trata de Vicente García. No. Mira lo que encontré en su lugar de trabajo. ¿Estás segura? Pues ellas son las hijas de Vicente. Carmen puede ser la exmujer de Vicente García y estas chicas sus hijas. Viéndolas bien, la menor sí se parece un poco a Carmen, ¿no? No, estoy alucinando ya. Estás contagiando tus cosas. A ver, mi amor, Vicente trabajó con ustedes muchos años. ¿No recuerdas cómo se llamaba su esposa? No, hombre, no. No me puedo acordar. Yo pasaba muy poco tiempo con la gente en el campo. Buenas tardes. Ya terminé de lavar y de tender mi ropa y ahorita acabo con los pendientes. Sí, Carmen. No podían estar mejor las cosas, mamá. Aunque Gerardo se salve con daño cerebral, él ya no podrá ser candidato más que a presidente de las lechugas. Habrá que informar a la dirigencia del partido sobre la terrible tragedia. Honey, Hola. ¿se sabe si Gerardo se va a salvar? Lamentablemente las noticias no son muy buenas, Dylan. Tal vez Gerardo quede mal de la cabeza si es que sobrevive. Oh, qué terrible. Yo que venía tan contento a darte una estupenda noticia y ahora me siento mal por él. No, dime qué noticia. Que me hice el check-up médico, el que me hago cada año. ¿Y te dijo algo sobre tu enfermedad? ¿Enfermedad? No, Josefina. No, el médico me confirmó que mis mareos, mi debilidad son propios por el cambio de la ciudad. Estoy más sano que nunca. Entonces ya no se trata solamente de que mi papá se salve, porque en que se salve va a quedar con secuelas. No dejo de pensar en todo lo que ha pasado desde que me secuestraron. Lo que me dijeron los secuestradores. Primero el atentado contra Miguel y luego el atentado contra mi papá. No entiendo quién lo odia tanto y por qué. Razón. Mira, ese es trabajo de la policía. Deja que ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Y si mi papá es el monstruo que todos dicen? Tú sabes lo que piensa Lorena y su familia sobre mi papá y mi abuelo. ¿Y si es verdad? ¿Y si fue él quien culpó injustamente a Alejandro Gaitán por el asesinato de los Aguilar? Muchas felicidades, Dylan. Qué gusto que estés tan sano. Gracias. Bueno, con permiso. Ahora sí, con esta buena noticia que me dio el médico, vamos a poder hacer esa luna de miel que hemos pospuesto desde nuestra boda. Mira, en este momento no creo que sea posible, Dylan, porque tengo que apoyar a mi hijo en su campaña política y
No puedo dejar la licorera. Claro que puedes. La empresa solamente necesita un buen administrador. Hasta Brendan podría encargarse de eso. Y además, yo te necesito a mi lado. Por favor. Es que yo estoy corriendo mucho riesgo porque a mí me tienen vigilada. Ella me dijo que tenía que venir acá por algo. Recibí un mensaje de ella diciendo que tenía que estar aquí. Buenas. Fui yo quien le envió un mensaje. ¿Le traigo un poco de agua? No, gracias. Qué amable. Con permiso. Perdóneme, pero no comprendo. Estoy al tanto de su petición de los documentos de identificación nuevos. No sé de qué me está hablando. Puede confiar en mí. Cayetana me puso al tanto y el conde autorizó que se le ayudara. Está entre amigos. No se preocupe. Ay, perdóname, amigo, es que tú sabes, esto es una situación muy delicada y no puedo hablar así. Lo entiendo perfectamente. La hice venir porque necesito algunos datos importantes para elaborar los documentos. ¿Sí? ¿Me acompaña, por favor? Claro. ¿Por acá? Sí. El conde me vio la cara de estúpida. Porque él me dijo que el viejo se iba a morir. Bueno, quizá tú entendiste mal, mamá. ¿Para qué te va a engañar don Joaquín? Además, Harrison ya está viejo. Igual no va a tardar en morirse. Pueden pasar años, Felipe. Yo ya no aguanto una sola noche compartir la cama con él. Pues divórciate. ¿Y perder su fortuna? ¿Su herencia? Bueno, tú estás loco. Tengo que solucionar esto a mi manera. ¿Vas a hacer lo mismo que mi padre? Porque si es así, no me interesa ser parte de esto. Ya. ¿Cómo puedes hacerte el digno ahora después de todo lo que hago por ti? ¿De dónde crees que he sacado el dinero para financiar tu campaña política? ¿Qué? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Te recuerdo a la prostituta que mataste hace años? No tienes que recordármelo. Lo tengo aquí. Tengo aquí todas esas cosas, incluyendo la muerte de mi hija, que no me deja vivir en paz. Aquí lo buscan, joven. Licenciado, mi papá no está. No sé si usted está enterado. Por supuesto que estoy informado y lamento mucho lo ocurrido. Pero vine a hablar contigo. Me enviaron a investigar el atentado contra Miguel Aguilar. Lo sé. Y he encontrado una línea de investigación muy interesante que lo une con el asesinato de los Aguilar hace 18 años. Me preguntaba sobre este trabajo periodístico de Silvestre Dávalos. Señor conde, ahora le llamo a la señora Mariana. Aquí estoy, Gracias, Adela. Adela. Gracias. Venía a preguntarte si hay noticias de Gerardo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No lo entiendo. Perdón, pero si me he mantenido al margen es porque tú me lo pediste. Pero claro que me moría por venir a ver cómo estás. Mi hijo descubrió algo que no tendría por qué saber. Y todo porque está trabajando para ti. He leído sus artículos. No voy a mentirte. Yo hice un trabajo de investigación y descubrí que tú eres este periodista. ¿Qué interés tienes en sacar a la luz mi pasado? Dime, ¿qué es lo que pretendes? Y ya no me des excusas, por favor, y dime de una vez la verdad. Por eso estoy aquí. Necesito proponerte algo. ¿Por qué pusiste a David a investigar sobre Alejandro Gaitán? ¿Qué relación tienes tú con Alejandro Gaitán? Contéstame y esta vez quiero toda la verdad.